ver qué tanto dura esta cosa prendida. Ok, señores, todos en la página 7A256. Componentes de salida. Hoy nos toca ver un solenoide de emisiones evaporativas. Solenoide de emisiones evaporativas. Este elemento es bien importante a la hora de hacer un diagnóstico que marque fugas en el sistema evaporativo o que nos dé códigos small, medium or large leak. ¿Ok? ¿Alumno nuevo o cómo? ¿O nueva vida? Y te estoy recorriendo hasta allá, hasta allá. Al rato te. No, pues, ¿qué? ¿Qué no puede? A lo mejor me enfermo. ¡Ey, sáltale! Y ahí está el sustituto. Entonces, solenoide de emisiones evaporativas. Como todos ustedes ya saben cómo está constituido un solenoide, cómo trabaja un solenoide, positivo, negativo. Es controlado por una computadora, tiene un lado de base. Cuando nos referimos a un lado de base, ¿qué queremos dar a entender con eso? Cuando estamos hablando, tiene un lado de base. No vayan a pensar como los del béisbol, ¿no? Es que está en la base. Los solenoides de diferente índole, diferente función, siempre van a tener algo de base, ya sea tierra de base, fija, desde que abrimos el ignition switch o todo el tiempo, o ya sea positivo, ¿verdad? Que es este voltaje, o puede ser que ambos cables vayan a dónde, a la computadora, Electronic Control Unit, y de ahí nosotros vamos a diferenciar quién es el controlador. Recuerden que el controlador todo el tiempo será la computadora, todo el tiempo. Nadie más puede ser el controlador de un solenoide más que las computadoras, los módulos. Aquí en este caso nosotros tenemos como siguiente elemento a estudiar un solenoide de emisiones evaporativas, pero el problema es este. Dice solenoide de emisiones evaporativas. Para entender ese solenoide tenemos que hablar un poco de lo que viene siendo el sistema evaporativo. Así que vamos a ver un diagrama, cómo se constituye un sistema evaporativo, para que veamos dónde está localizado, qué función hace, cómo falla, cómo va a trabajar. Un diagrama de Evap System.
Vamos a ahorrar uno más claro. Uno más entendible. Okiroki. Está bueno. ¿Sí se alcanza a ver por ahí, señores? Ok. Sistema evaporativo. En breves palabras vamos a ver lo que viene siendo un sistema evaporativo. Cómo trabaja, cómo se puede diagnosticar. ¿Por qué no apagan esa luz de ahí, señores? ¿Alguien? No, ya, vaya la luz. Para que se alcance a ver más bien la explicación. Ok, miren, el libro marca solenoide de emisiones evaporativas, ok, pero da la gran casualidad que el sistema de emisiones evaporativas usa dos solenoides. ¿Y aquí cuál nos marca? El purge solenoid, el solenoide de purga. Entonces, por eso tengo que mostrar este diagrama para que así entendamos dónde está localizado, cuántos componentes pueden comprender un sistema evaporativo. Los carros domésticos, excepto Chrysler, utiliza un sensor de presión del tanque de combustible. ¿Ok? Carros domésticos, excepto Chrysler, utiliza un sensor de presión del tanque de combustible. Entonces, a simple vista, nosotros observamos ahí una field pump, un field level sensor, que viene siendo el sensor de el nivel de combustible. Podemos ver un tank pressure sensor, que es el sensor que va a detectar la presión o el vacío que pueda existir en ese tanque de combustible. Vemos ahí la tapadera del tanque de combustible, vemos el canister de carbón, vemos el push solenoid, que es el que nos está marcando el libro, pero... Ahora, ¿para qué lo avientas? Pero también tenemos que ver el trabajo de quién, de un solenoide de ventilación, ¿verdad? Entonces, hablar de un sistema evaporativo es un tema demasiado extenso, puesto que tenemos que conocer cada una de esas piezas. Lo que el libro no nos está marcando muchos componentes, simplemente uno, ¿verdad? Entonces, aparte tenemos a dónde, aquí tenemos un test port. Fíjense bien, ¿cuántos componentes hasta ahorita ustedes están observando en esa figura? Componentes que dicen ustedes, yo he cambiado eso, yo he diagnosticado eso. Tenemos uno, ¿ok? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si podemos todo el tanque completo, serían 9 componentes. ¿Ok? Más. La pompa. ¿Por qué se mete ahí? ¿Por qué está lleva un empaque? ¿Y te trae un sensor arriba, no, teacher? Es este.
No, pues lo lleva la pompa arriba, no. Es el mismo. ¿El mismo? Es el mismo. Porque yo cambié uno y no me quedó. Estoy marcando el check me dice lo mismo. ¿Qué te dice? El código no. Que tiene fuga de gasolina, algo así. Integrar la presión del tanque. ¿Qué carro es ese? Una Chevy Tahoe 2000. Una Chevy Tahoe 2000, te marca el código del sistema operativo. Sí, me marca el código. ¿Sabes el número? No se me olvidó. Ay, criatura. Pero Pero me puedo acordar más cambié adelante. la pompa completa. Motivo, razón, causa por la cual tú decidiste cambiar la bomba completa de 200 y tantos dólares. Porque el dueño me llegó y me dijo, cámbiame la bomba completa porque Bueno. eso es. Bueno. Pero no diagnosticaste. No, él me dijo, cámbiame, la casa me cobra. Ya, además, pues me limpio de la Le casa. pusiste la antirrábica luego y se fue contento el Sí, cliente. estoy contento, pero el detalle es que si siguió prendiendo el check engine y salía el mismo código. Ok. ¿Cuál fue tu respuesta a eso? Que le buscara. Yo le dije que Chaja tenía jugada en unas mangueras, pero le dije yo. Ok. En unas mangueras que dije yo. Y luego la chequeaba, no la chequeado ahorita. Pues ahí la tengo, en camino. Ahí la tienes. Ahí está bien. Por eso me tuvo madrazo, me cayó este jale ahorita. Hijo de su. Qué lástima que no estás del código. Small, large o ¿qué es? ¿Qué código? ¿Qué marca ese código? El 442. Sí, pero ¿qué? Solenoide, fugas. Fugas. ¿No sabes si es small o large leak? Pequeño o grande. Anyways, tiene fugas. Entonces, vamos ahorita a ver un poco de esto, ya que cuando los códigos se dan que dicen small leak, medium leak o large leak, hay un 50 y 50 de porcentaje que realmente sea una fuga. ¿Ok? 50 y 50. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Tenemos aquí un tank pressure sensor, una rollover valve, un fuel level sensor. Tenemos acá purge solenoid, vent solenoid y el vapor canister. Más aparte, los vehículos nuevos carecen hoy en día de ¿qué? De la tapadera. Ya no usan tapadera en los tanques de combustible, ¿ya? Tenemos también aquí un service port o un test port, que es el que nos va a permitir la entrada al sistema para su diagnóstico. Entonces, vuelvo a repetir, cuando se marcan fugas, que sea ya un large leak o un small leak, no quiere decir todo el tiempo que la fuga sea una manguera craqueada, un empaque dañado, deteriorado, canister quebrado, tanque de combustible con humedad, tapón de combustible sin estar haciendo demasiada presión o el O-ring demasiado desgastado. No. Muchas veces todo el sistema está perfectamente sellado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? En específico, el vehículo, ¿qué tantos componentes tiene su sistema? Porque este es un sistema genérico, que cualquier carro lo pudiese traer, ¿verdad? Pero no quiere decir que todos cuentan con este sistema. Vuelvo a repetir, unos no cuentan con este sensor de presión, ¿ok? Otros sí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Miren, vemos aquí algo que dice to engine throttle body. Simplemente vamos a llamarlo vacío, así de fácil, vacío, ¿ok? Nada más que en esa figura hay un pequeño problemita. ¿Cuál es? A ver si ya lo identificaron. ¿Cuál es el problema de quien haya hecho este dibujo? A ver usted que levantó la mano ya.
Ah, no, está sentado ahí. ¿Ah? Dije, ay, güey. Si es que la mano le quedó hasta acá y ahora dije, no, la levantó. ¿Cuál es el error de esa figura? Uno sería que la válvula de test no es todo el tiempo directamente el trorovario. No es en el trorovario. No es. Este test port tiene que ir dibujado aquí. En la salida. ¿Ok? No, esa es la entrada al solenoide. ¿Ok? La salida se pudiese decir es aquí. Pero hay que ver el sentido que lleva la flecha que nos está dibujando. ¿Ok? Hay que ver ese sentido. Ah, sí, porque de tal manera no podría testear el otro solenoide. Exactamente. Entonces, una cosa que tienen ustedes que tener en mente es esto. Cuando se habla del purge solenoid, todo el tiempo, si se le va a hacer una prueba a este solenoide desconectado, su conector, o simplemente afuera, es un solenoide todo el tiempo cerrado. Todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Al desconectarlo o quitarlo, le pone aire y sigue pasando. Exactamente. No sirve. Vamos a utilizar aquí, fíjense bien, una vacuum pump de este lado. Vamos a usar una vacuum pump. Voy a desconectar ese solenoide y con el motor encendido tengo que ver cero de vacío. Cero. Cero significa que la compuerta de ese purge solenoid está totalmente sellada. Está bueno. Si yo hubiera 5, 10, 12, 13 pulgadas de vacío, ese solenoide no sirve. Está lo que se le llama liqueando, fugando vacío. Y por consecuencia te va a dar el código maybe large leak. Cuando el sistema no está fugando, como normalmente nosotros lo conocemos, que está fugando, ¿verdad? Entonces es por eso que este purge solenoid todo el tiempo se va a diagnosticar de esa manera. Aparte de que se tiene que activar, aparte de que se le tiene que chequear su señal con el osciloscopio, aparte de que tiene su resistencia para revisarse, se tiene que revisar de todo a todo este solenoide de purga. Y uno de esos es una prueba rápida. Lo desconecto, introduzco vacío de un lado y por el otro no tiene que salir. ¿Ok? Pero tienen que tener una herramienta que se llama vacuum pump. Que hay una pompa de vacío. No un vacómetro, porque eso ya lo van a hacer afuera con la vacuum pump. ¿Ok? Ahora bien, el sistema es controlado directamente por la computadora, ya que el solenoide cuenta con un cable de 12 voltios y cuenta con un cable hacia la I100. Igual este elemento, un cable con 12 voltios, un cable al I100. ¿Okay? Entonces, la computadora se basa a inputs importantes para que ella decida el momento perfecto de su purga. ¿Okay? La computadora, ella sabe en qué momento va a purgar el sistema, sabe a qué temperatura lo va a hacer, qué velocidad tiene que tener, si hay carga o no hay carga en el motor. Todos esos inputs tienen que estar relacionados para que la computadora determine el momento exacto en que tiene que abrir este solenoide. ¿Por qué este solenoide de purga es el más importante? Porque es el que va a permitir el vacío. Salud. El que va a permitir el vacío de aquí. ¿A dónde? Al canister de carbón. Ahora, el canister de carbón tiene dos mangueras extras. Una va a una válvula que se llama válvula de ventilación o el vent solenoid valve, y otra que va directamente a una rollover valve, a una válvula antibloqueo. ¿Ok? Entonces, esta es la que se va a encargar de dirigir los ¿qué? Gasolina en forma de vapor.
¿ok? Gasolina en forma de vapor y la va a introducir ¿a dónde? Al canister. El canister, gracias a su carbón activo que tiene internamente, retiene ese hidrocarburo, ese HC, lo va a retener, ¿ok? Entonces, cuando la computadora active las sirenas, que diga ya es hora de la purga, ella tiene que comandar abrir ¿a quién? Al solenoide. Ojo, si dijimos que este está todo el tiempo cerrado, ¿cómo creen que va a estar aquel? Viceversa. Este va a estar lo contrario, todo el tiempo abierto, ¿ok? Todo el tiempo va a estar abierto el solenoide, todo el tiempo. No hay excusa, todo el tiempo. Hay una sola excepción, cuando ese vent solenoid va a estar cerrado. Nomás la punta, haciendo la... ¿Cómo se llama? Monitoring. Exactamente. La única ocasión en que el vent solenoid va a estar cerrado, porque es un solenoide normalmente abierto, es cuando la computadora decide correr el monitoreo del sistema evaporativo. ¿Cómo es eso? La computadora, ella sabe que esta válvula está para introducir ¿qué? Aire fresco, ¿a dónde? Al canister. A la hora que... No, a la hora que el solenoide está abierto y el sistema se encuentra purgando. Una cosa que tienen ustedes que grabarse es que no es lo mismo purgar a correr el monitoreo. No es lo mismo. ¿Okay? Una cosa es de que la computadora corra el monitoreo del sistema evaporativo y otra cosa es de que la computadora simplemente esté purgando. ¿Okay? Purgar se le llama a la acción de extraer el vapor del tanque de combustible, depositarlo al canister y del canister enviarlo ¿a dónde? Al intake manifold con el motor encendido para que esos vapores sean arrastrados hacia la cámara de combustión y sean quemados. ¿Ok? Dicen por ahí, sean explotados. Entonces, si no existiera esa vent valve, que la válvula de ventilación tiene mucho trabajo aparte de eso, de nada más inyectar, que no inyecta, simplemente a la acción de haber vacío aquí, por eso chequen hacia dónde van las flechas. ¿Ok? Entonces, como hay vacío, está succionando tanto el HC como aire fresco. Entonces es una válvula normalmente abierta, entonces deja la compuerta abierta, aparte de que aquí vamos a ponerle que hay que un filtro de aire. ¿Ok? Cuando ustedes van a cambiar un tanque de combustible o van a cambiar un canister de carbón, muchas veces pueden ver una cajita negra por ahí que adentro trae lo que se conoce como un filtro de aire. Ese filtro de aire es para lo mismo, para filtrar el aire que vaya a ser succionado hacia el canister de carbón y no lo contamine. Un ejemplo sería las Chevy lo trae. También los traen las Dodge, las Chrysler, pero eso es de forma cilíndrica. ¿Okay? Entonces, ese filtro también se tapa. ¿Okay? Y vuelvo lo mismo, al taparse ese filtro puede ocasionar problemas del sistema evaporativo. No nada más todo lo que diga fuga es porque hay realmente una fuga. No se vayan con esa ideología. Entonces, cuando marca cualquier cosa del sistema evaporativo hay que checar esos componentes. Todo. Pero hay una manera de chequearlo, no nada más
primero voy a checar no encontré nada aquí, voy al otro, no encontré nada allá, voy al otro. No, no es así. Ok. Eso es para una persona que realmente no tiene conocimiento absoluto del sistema, entonces sí va a ir uno por uno. Pero para eso nosotros también utilizamos lo que se conoce como una máquina de smoke. ¿Ok? La APAP Smoke Machine. Que por lo general eso es lo clásico. ¿Ok? Eso es lo clásico. Y vemos un small o large leak o medium leak, lo que sea, lo primero que hacemos es introducir aquí la máquina del humo. El problema es que si no sabemos comandar el accionamiento de este solenoide, todo el humo se va a salir por aquí. En lugar de tener entrada, hace regreso. Exactamente, ¿por qué? Porque la máquina de humo mete una libra de presión de aire hacia el sistema evaporativo y, como ya hemos dicho anteriormente, que esa es una válvula normalmente abierta, va a inundar las mangueras de humo, el canister de humo, todo esto de humo, y al final vamos a ver, oh mira, está saliendo el humo por allá, ahí hay fugas. Obviamente va a haber fugas. ¿Por qué? Porque no están usando un escáner para comandar a ese solenoide a cerrarlo. ¿Ok? Entonces, si este solenoide... Tendría que cerrar y abrir, ¿no? ¿Cuál? Este ya está cerrado. No, abrir. Este ya está cerrado. Ya cerrado, ya se ¿Ok? Aquí no hay problema, este ni lo toco. Al que debo de decirle que cierre es al vent, al de ventilación, al del respiradero, con el escáner. Antes de ejecutar la prueba de la máquina del smoke, abro el ignition switch, pongo la máquina de humo, ¿verdad? Y selecciono cerrar el solenoide de ventilación con mi escáner. Una vez que ya lo cerré con el escáner y el escáner me haya marcado que está cerrado, ¿qué pasó? Por eso, si ustedes están haciendo esa prueba, tienen que cerrar ese solenoide. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que cerrar? Porque si tú lo cierras con tu escáner y la computadora te está marcando que ya está cerrado y nomás de repente sigue liqueando, entonces ¿sabes qué? Ahí tenemos nuestra fuga. ¿Por qué? Porque la computadora ya lo está comandando a cerrar y tú estás mirando que está fugando cuando debe de estar cerrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la computadora corre el monitoreo? Cuando el vehículo está corriendo, vuelvo a repetir, la computadora necesita ciertos aspectos para que diga, es el momento para correr el monitoreo del sistema operativo y ver que no haya fugas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Chequeando que se pulse bien. Cuando la computer hace el monitoreo de las emisiones evaporativas, ella tiene que tener de referencia muchos aspectos. Uno de tantos es que el tanque no puede estar ni a 3/4 de lleno ni a 3/4 de vacío. ¿Por qué? Por la presión que hace el regreso que tiene. Aparte de la presión, Puede llevar a gasolina. puede llevar combustible. Si un ejemplo, está full, está hasta el tope el tanque de combustible, no puede ejecutar ningún monitoreo del sistema operativo, ya que el combustible está a un nivel crítico de que si ella corriera ese monitoreo tendría Succionaría el gas. que succionar combustible en líquido, ¿verdad? Entonces ella no tiene que hacer eso. Ella lo que hace es absorbe el combustible pero en forma de vapor. Entonces el sistema no hace ningún movimiento, la computadora no manda nada cuando está lleno el tanque, sino hasta que está de 3/4 abajo. Ojo,
en esa llenada del tanque pudieron acumularse vapores aquí. Pudo acumularse vapores aquí. ¿Por qué? Porque aunque el tanque esté lleno, vuelvo a repetir, una cosa es purgado y otra cosa es correr el monitoreo del sistema evaporativo. Es lo que quiero que entiendan. Aunque el tanque esté lleno, la computadora puede purgar. ¿Por qué? Porque pudo haber acumulado el canister de vapor. Pues vapor. ¿Tiene humedad? No puede haber humedad. No. Si hay humedad en un tanque, en el canister de carbón, se está pasando líquido, y dos, ya el carbón activo que supuestamente debe de tener ya no está funcionando a la perfección. Las propiedades ya no están en su lugar. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Reemplazar completo el canister. Todo el canister se tiene que reemplazar. ¿Ok? Entonces, seguimos. Si el tanque está lleno, la computadora puede purgar, sí, pero no puede correr ningún monitoreo. Ese es el problema que nosotros tenemos cuando el del smog nos dice, ¿sabes qué? Te falta el monitoreo del catalizador, el monitoreo del sensor de oxígeno o el monitoreo del sistema evaporativo. Córrelo. No hay que correrlo. Hay que ver por qué la computadora no me lo pone listo. ¿Cuáles son los síntomas que tiene que ver la computadora para cancelar el monitoreo del sistema operativo y que me salga en mi escáner Evap System Not Ready? Entonces dice, ya me eché 3, 4 tanques de combustible, ya me fui como 10 veces a Las Vegas y no se llena ese monitoreo. ¿Está mala la computadora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algún problema en ese sentido? Entonces tenemos nosotros que averiguar por qué la computadora está haciendo caso omiso al sistema evaporativo, en este caso monitorios. Hay dos tipos de monitorios, acuérdense: monitoreo continuo y monitoreo no continuo, y este entra dentro de los monitorios no continuos. No continuos, ¿qué significa? ¿Qué significa también monitorios continuos? Una vez por viaje. ¿Okay? Esa es la teoría, que la computadora tiene que chequear ese componente una vez por viaje. Pero vuelvo a repetir, ¿qué pasa si estamos manejando ya casi en la reserva? Tampoco va a poder correr ese monitor porque hay muy poco combustible. ¿Okay? Entonces, exactamente, entonces no hay vapor, que es opcional. Entonces tiene que haber un nivel crítico en el tanque de combustible para que la computadora diga es el momento de correrlo. ¿Okay? Entonces es por eso de que dicen ustedes, bueno maestro, pero si la teoría dice que es una vez por ciclo de manejo, ¿por qué cuando yo fui a Los Ángeles, regresé, no se completó? Vuelvo a repetir, para que el monitoreo pueda marcar completo, tiene que cumplir muchas cosas, o sea, muchos requisitos, pues. Y uno de ellos es también que no exista ningún código pendiente. Ahora, la computadora puede tomar prioridad. ¿En qué? En que los demás monitorios, antes de llegar al Evap System, estén listos. Catalizador, EGR, sensor de oxígeno, heater del sensor de oxígeno. Entonces nosotros nos vamos a estar volviendo locos haciendo que este monitoreo se complete, cuando los demás que deben de estar completados para que este pueda seguir su manejo, no lo va a hacer. Entonces tenemos que ver qué hay atrás, por qué no se está llevando a cabo ese monitoreo, ¿okay? O al final, si realmente existe un problema, ¿okay? Si realmente existiese un problema con ese monitoreo, pues nunca se va a completar y nosotros lo vamos a seguir corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, y el vehículo todo el tiempo me va a estar marcando Evap System Not Ready. Entonces hay que comprender esos pequeños componentes que lo están envolviendo. Entonces, volvemos al solenoide de purga.
Cuando la computadora, un ejemplo, tiene medio tanque, tanto puede purgar normalmente el sistema. Vamos a hablar del purgado. Cuando lo purga, ya se sabe, está introduciendo ¿qué? ¿Con qué finalidad? Para evitar demasiado una mezcla rica y que pudiese afectar en la manejabilidad. En este caso, no sé si ustedes de vez en cuando les ha pasado que quizás están en un stop y nomás de repente como que el motor tiembla poco, como que si fuese un misfire, y ya después normal. O están parqueados y el motor como que está temblando. O sea, no saben ustedes si en ese rato abrió la EGR, no saben si en ese rato purgó el sistema evaporativo. ¿Por qué? Porque al hacer eso la mezcla todo el tiempo tiende a enriquecerse. Entonces la computadora todo el tiempo tiende a mantener la mezcla estequiométrica, ¿ya? Mantener una mezcla perfecta, pues acomodando los fuel trims, acomodando el tiempo de encendido y demás componentes para que el motor se mantenga en óptimas condiciones de manejabilidad. Entonces, cuando se hace la purga, ya se sabe, se introduce aire, arrastra los vapores al canister y los aloja dentro del intake, y del intake hacia la cámara de combustión al pistón que le corresponda al evento. Pero vamos a imaginarnos ahora, ¿sabes qué? La computadora quiere correr el monitorio, lo va a correr, ya cumplió con todos los requisitos, tenemos combustible, tenemos códigos, no hay misfires, no hay nada que pueda impedir que la computadora corra el monitorio. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando la computadora decide correr el monitoreo del sistema evaporativo, este solenoide normalmente, pues, de cerrado va a pasar a abierto, ¿ok? Y ese solenoide normalmente abierto va a pasar ¿con qué motivo? ¿Cuál es el motivo que la computadora invirtió esos cambios? En otras palabras, la computadora mandó a sellar todo el sistema. ¿Sabes qué? No hay fugas por ningún lado. ¿Cuándo se la prueba? El monitorio. Muchas veces es cuando saca ya sea un pending. Exactamente. Por eso la computadora tiene que comprender ese monitorio. Cerrado, vamos a llamarlo así: puerta frontal, puerta trasera. Hagan de cuenta que estamos en una casa, toda casa tiene una puerta principal de enfrente y tiene una puerta de atrás que va hacia la yarda. Es lo mismo. Nada más que, ¿cómo tenemos todo el tiempo esta puerta de enfrente? Cerrada, ¿no? Y la de atrás de la yarda, bueno, si hay cholos por ahí, también está cerrada. Bueno, entonces, una vez que la computadora hizo ese monitorio o va a ejecutar el monitorio, cierra vent solenoid, abre port solenoid, ¿y qué pasa? Una vez que mandó a sellar el sistema completo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? Poner vacuum en la de esa para Ok. que no esté, debe de poner cierto vacuum en las líneas. Estos van a recibir el nombre de reguladores de vacío, Ya. porque nunca van a dejar que los 17, 18, 19 o 20 pulgadas de vacío lleguen, ¿ok? Lleguen al canister. Siempre Ella pone nomás cierta. Entonces, cierta presión, ¿no? ¿Pasa de eso? no, Digo, si se cae de eso, no. es cuando marca los códigos, ¿no? A ver otra vez. Como que me cantinfliaste mucho. A ver, échale. Sí, como si. Ok, ya tienes tú el vent solenoid cerrado, ya tienes el port solenoid abierto, ya se sabe que va a haber vacío, todo esto va a estar corriendo con vacío, y de ahí que Pues hay cierto vacío que tiene que aplicar al sistema, pero si tiene que aplicar más para cumplir como para tratar de es como cierta presión que ponen las mangueras, pero si excede esa presión, sí, entonces pero no.
quizás me quieres dar a entender algo, pero no encuentras la manera. Ya sabes. Maybe. Pero me puedes hablar en alemán, yo entiendo, no te preocupes. Ah, sí. Ok, miren. ¿Tenías una pregunta? Bueno, mi pensamiento y mi pregunta era, cuando el canister está lleno de presión y que abre, el solenoid para limpiar de gases los carbones, eso es lo que está usted tratando de decirnos, que cuando se acumula la presión requerida, la computadora ya sabe que tiene que Purgar. Exacto. Entonces se abre, Exacto. limpia. Ajá. Y en el momento que ya que siente la computadora que todo está limpio, vuelve a su normalidad. A su normalidad. Todo vuelve otra vez a quedar normal. Pero la pregunta es, ¿cómo corre el monitorio? Yo ya entiendo cómo corre un purgado normal, pero el problema es cómo va a correr el monitorio de la computadora. Ya sabemos los requisitos que ella quiere. Un ejemplo, uno de sus requisitos es que haya combustible. Es uno de sus requisitos, que haya cierto nivel de combustible. Otro... ¿Sería la lectura de los sensores? ¿Cuáles? Es la presión que tiene el cursor y Lectura del pulse solenoid. Miren, les había comentado que este trabaja como regulador. ¿Qué quiere decir? Salud. ¿Qué quiere decir como regulador? No es permitido que llegue al canister de vapor el mismo vacío que se produce en el motor. Una vez que sale no tiene regreso. ¿O sí? El vapor. Ya, sí, no puede regresar. El problema es que si hay demasiado vacío, no tan solo va a arrastrar el vapor. Aparte, por eso es de que no puede estar lleno. Nomás que llegaste tarde, no escuchaste esa parte. No puede tampoco tener demasiado vapor porque arrastraría el carbón. Uno de los últimos videos que subí en el YouTube es de que hubo un pulse solenoid contaminado ¿con qué? Con carbón. ¿Y por qué? Porque ese solenoide se quedó abierto todo el tiempo, cuando su funcionalidad es estar cerrado. Entonces, ya no cerró, se obstruyó y dejó que el vacío estuviera todo el tiempo caminando, corriendo. Entonces llegó el momento en que fue tanto el purgado que arrastró ahora las partículas de carbón y tapó el solenoid. La salida. Y cuando eso pasa, en automático se tiene que cambiar ¿quién? El canister. ¿Y qué pasó con el test port? No, está relax. Miren, el test port por lo general se encuentra antes del solenoide. Antes. Pero este tú lo vas a utilizar únicamente si vas a introducir smoke, humo. ¿Ok? De otra manera, pues no le veo otra funcionalidad, a excepto de que tú vayas a usar la máquina especial para detectar fugas en el sistema de evaporación. Entonces el test port es una pequeña válvula. Haga de cuenta que es una válvula de llanta. Exactamente. ¿Cómo es la forma para inyectarle, no, Richard? Para meterle aquí el humo, obviamente hay una máquina especial que prepara el humo y lo va a inyectar a cierta presión. ¿Ok? Entonces ese humo, vuelvo a repetir, recorre todo esto y donde salga la fuga, ¿sabes qué? Ahí está el detalle de un cartucho. Ahí está el detalle. Pero estamos tratando de descifrar cómo es ese monitorio. ¿Ok? Una vez que la computadora dice corra el monitorio, la computadora se va a basar a ese elemento. ¿Por qué? Porque este elemento en todo momento tiene que estar leyendo ciertas pulgadas de agua de presión en el tanque. ¿Ok? Cuando pulgadas de agua. Agua. Así como escuchó, señor. Ahorita le voy a explicar para que no diga, chinga. ¿Ok? Miren, este sensor
está puesto ya sea directamente en la bomba de combustible, ya sea afuera de la bomba de combustible, ¿ok? Pero va a estar en el tanque. Está puesto para ver pérdidas de ¿qué? De presión. Dice bien, pérdida de presión. Entonces, si la computadora está corriendo ese monitorio, ¿qué tiene que tener aquí? ¿Presión o vacío? Debe estar leyendo presión, ¿no? Debe de estar leyendo cierta presión, porque el sistema está supuestamente sellado, pero a la hora de que ese purge solenoid abra y el vent solenoid cierre, esa presión tiene que caer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Les voy a dibujar aquí un manómetro de un sistema del aire acondicionado. Vamos a poner aquí 0 PSI y aquí 30, vamos a poner aquí pulgadas de vacío. Y acá obviamente le vamos a poner hasta por acá, un ejemplo 350 PSI. ¿Okay? Imagínate que ese es tu sensor. ¿Okay? Cuando el sistema corra su monitorio, vamos a imaginarnos que la presión estuvo aquí. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque en el sistema no se miden pounds per square inch, se miden pulgadas de agua. En el sistema evaporativo se miden pulgadas de agua. Ahorita les voy a explicar eso. Pero se los voy a poner por PSI. Si tenemos esa presión que está marcándote tu tanque de combustible, ¿ya? Gracias a ese sensor de presión que está puesto ya sea en la bomba o en el tanque, cuando la computer corra ese monitorio, esa presión tiene que caer. ¿Ok? Muchas veces tiene que irse ¿a dónde? Abajo de cero. Bajo de cero significa Vacío. vacío. Eso muchas veces es normal. Es normal. Pero en el escáner te va a marcar menos 0.20 pulgadas de agua, menos 1.3 pulgadas de agua. Es normal porque está corriendo el monitorio. Entonces, el sensor de presión, cuando hace vacío, trabaja. Sí. Abre el sistema. No, este es un sensor, no es un solenoide. El sensor simplemente está observando qué sucede con la presión. Es todo. Él no hace movimientos, él no hace accionamientos de nada, no abre compuertas, no hace nada. Simplemente él está de chismoso todo el tiempo. ¿Qué presión hay en el tanque? Ajá. Es todo. Pero está mandando el signo. Cuando llega a cierta medida, manda el signo a la computadora para que Exacto. abra todo el sistema. Exactamente. Por eso es de que este sensor es vital para detectar fugas en el tanque de combustible. Volvemos aquí. Si yo tengo una lectura de 0 pulgadas de agua en el sistema, 0 pulgadas de agua en el sistema, y yo forzo con mi escáner, fíjese bien, la computadora no está corriendo el monitoreo evaporativo, yo le estoy comandando a la computadora. ¿Sabes qué, computadora? A través del escáner quiero que me corras ahorita mismo el monitoreo del sistema evaporativo. Y tengo que observar a quién, al sensor de presión. Si el sensor de presión no hace ninguna pérdida de presión o ninguna caída de vacío, No está pasando nada. exactamente. Y si no está pasando nada, ¿es qué? Eso automáticamente se traduce en vacío. Ese vacío se está perdiendo. Por algún lado, algún orificio, se está perdiendo el vacío que el motor está introduciendo. Ya que ese vacío no puede hacer una presión negativa en el tanque para que sea reportado por quién.
Por el sensor de presión. Por el sensor de presión. Pero si ustedes dicen, hey, ya puse la máquina del humo y no encontré fugas por ningún lado, lo más probable que el sensor le esté reportando a la computadora una señal errónea. En este caso hay que chequear el sensor de presión. Exactamente. Porque el sensor de presión se pluguea por la humedad. Bueno, puede dañarse. Ajá. No está exento a que no falle. Pero, por eso vuelvo a repetir. Si ustedes por alguna razón hacen la prueba sin haber comandado a ese solenoide, o sea, la prueba de inserción de humo, sin haber comandado el solenoide de ventilación, a cerrar, todo el tiempo se va a salir por ahí el humo. Y vamos a pensar... ¿Y ese nomás puede cerrar con el escáner de otra forma? ¿Quién? El... ¿Vent solenoid? Puedes usar, es más, no necesitas nada, simplemente ubícate el filtro donde está, quítalo y pluguea eso con un masking tape, algo. Si no quieren usar un escáner o algo. O le puedes introducir un cable bypass con tierra, con el ignition switch on. Eso es para cuando no se tiene un escáner. ¿Ok? Igual lo pueden abrir, cerrar de la misma manera. ¿Ok? Entonces, para eso está este elemento, el Fuel Tank Pressure Sensor, para detectar estas presiones que suban, que bajen, que suban, que bajen, que suba, que baje, que suba, que baje, cada vez que exista una purga o cada vez que exista un monitoreo del sistema evaporativo. Y si ese sensor de presión no hace esos movimientos de presión, algo está pasando. Y ese algo significa que no se está reteniendo la presión, se está escapando la presión. Exactamente, no está reteniendo el sistema la presión. ¿Okay? Es por eso que ese sistema evaporativo se tiene que comprender así a ligeras, todo el sistema cómo trabaja. Ojo, si alguien que les llevara el vehículo, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo el problema de que no se completa el monitoreo del sistema evaporativo, pero ¿qué crees? Ya corrí, ya fui a Los Ángeles, fui a Fresno, fui a Sacramento, bueno, he andado todo eso. Y llevo el vehículo al smog y me vuelven a decir que lo vuelva a correr. O sea, ¿qué está pasando? El técnico agarra ese vehículo, lo empieza a diagnosticar y nota que el fuel gauge está todo el tiempo empty. Pero tiene combustible, no le des importancia al tablero. A mí arréglame el problema del monitoreo que no se completa. Ojo, la computadora tiene que ver que arriba de 25% y no más de 75%. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Pero yo tengo un flotador defectuoso que quizás me está marcando todo el tiempo full o quizás me está marcando todo el tiempo empty. Pero el cliente terco, no, eso así siempre han dado. Desde que lo agarré ya tengo casi 2 años, pero esta vez me tocó hacer el smog y no pasa porque no se completa que dice el monitoreo evaporativo. No, pues ¿sabes qué? Tengo que revisarte tanto tu tablero como tu bomba de combustible. ¿Por qué? Porque la computadora está interpretando que no tienes combustible y uno de esos requisitos para que se corra el monitoreo es de que exista cierto nivel de combustible. ¿Okay? Entonces, hay vehículos que no te van a poner una check engine para el flotador, pero hay código. Si tú te pones a investigar, ya sea en el Body Control Module, ya sea en el Instrument Panel Cluster Module o directamente en la PCM, en el Powertrain Control Module, puedes investigar en History Codes, Pending Codes, que ahí es lo más seguro que le encuentres y no te va a prender la check engine. Y como no tienes check engine, vas a decir, bueno, ¿para qué le pongo el escáner?
si no tengo check engine. No, hay que ponérsela porque podemos tener un problema ya sea tanto con el flotador como con el tablero. ¿Ok? Entonces, esas cositas no las tenemos que pasar por alto, esos detalles. ¿Preguntas hasta ahorita? Le hacemos una fila india, ¿no? Que se liviane. No hay tiempo ya, hay que seguir. ¿Alguna pregunta, señores? Algo que no les haya quedado más o menos entendible. Les digo, es un tema muy extenso realmente, créanme. Que estas 5 horas que tenemos de clases no nos van a alcanzar ni para llegar a la primera parte de todo lo que significa el sistema evaporativo. Entonces yo lo que trato de hacer es generalizarlo lo más que se puede. ¿Algunos traen más un solo seminario? ¿Un solo qué? ¿Un solo seminario? No. ¿Puedo traer dos? Tiene que traer 2. Porque si no trae 2, ¿cómo se cierra el sistema? Las entradas y las salidas también como Digamos que el trabajan. pulso en todo el tiempo está cerrado. ¿Ah? Cerrado. Y el vent abierto. A la hora de correr el monitorio, únicamente en el monitorio, el que está abierto se cierra y el que está cerrado se va a abrir. Pero cuando se está purgando, nada más el de purga se encuentra abierto. El otro se encuentra dejando pasar aire fresco al canister. ¿Ok? Cuando no trae el sensor de presión del tanque, ¿cómo es que corre el monitorio? Oh, esa ya es otra marca diferente. Este trae lo que se conoce en inglés una leak detection pump. Leak detection pump. Chrysler, Volkswagen, Audi, Mercedes parece que también la usa. ¿Ok? Entonces, ellos no se juntaron con la chusma y dicen, no, yo no ocupo un sensor para saber si el sistema está liqueando. Yo ocupo de un solenoide que se llama Leak Detection Pump, que de pump no tiene nada. ¿Ok? No es una pompa de vacío, no es una pompa de meter o sacar, no, nada de eso. Patrón, ¿Ok? entonces, en sí, para el monitor, llenar los monitores del IVA, siempre va a ser primordial un sensor de presión. Bueno, en estos casos, Porque como dice ahorita, tú estabas diciendo todo está cerrado, todo lo tenemos a 2 metros, ajá. pero ese güey nomás chismoso anda en la calle. Sí, por eso, si esto te llegara a fallar, aunque todo tu sistema esté sellado, si no ve la computadora cambios de presiones o caídas de presión, el sistema va a pensar la computadora que está fugándose. Cuando Pero se puede manipular con el escáner, ¿no? Porque Sí. algunas veces no da el código. Sí, claro, tienes que. Por eso es lo que les digo. No necesariamente tienes que ir a uno por uno a chequearlo. No, pues cuando vamos a acabar, nos vamos a aventar todo el día chequeando ese carro. Pues para eso hay métodos diagnósticos directamente con el escáner. ¿Ok? Por eso les dije, ordenen a la computadora correr el monitorio y observen las lecturas de ese elemento. ¿Y por qué no metemos un carro? Nah, no quiero. Hola, noche, Richard. Luego metemos en la hora de lunch. ¿Ok? Se pone muy agresivo, luego, maestro, me hay que meter los carros. O sea, todavía no comprende bien el sistema y... ¿Okay? Entonces, miren, el Ford utiliza un elemento diferente que se le llama Evap Purge Flow Sensor. ¿Okay? Por lo general, ese sensor va introducido a esta altura. ¿Ok? Por eso se le llama Evap Purge Flow Sensor. ¿Qué significa eso? Que ese sensor está detectando ¿qué? El fluido. Exactamente. ¿Qué tanto flujo se está llevando a cabo de purga? Y también es vital para el sistema evaporativo de los Ford. Aquí no aparece. ¿2001 B10 lo tiene? OBD2, ya. Claro. No, 2001 B10. No, B10. Sería cuestión de chequear en el diagrama. Eso por lo general lo traen los 90s, todo lo que es 90s trae eso. El 2000 ya no. No necesito ver el diagrama, chato. Si no se ve el diagrama no te puedo decir. ¿O quieres escuchar una mentirón? ¿Otra?
Por eso estás aquí, ¿eh? De tantas mentiras que he hecho. Entonces, este es el que nos tocaba el día de hoy, Purge Solenoid, pero no se puede hablar nada más de uno sin comprender todo lo que viene siendo el sistema. ¿Ok? Esa es la situación. Entonces, muchas veces el libro es muy explícito a un solo elemento. Que viene siendo este, miren. Solenoide del sistema. Ay, güey, no, este es de la EGR. Es el del Purge Solenoid. ¿Dónde está? Y ya. Aquí. Solenoide de emisiones evaporativas. Hay muchas preguntas, yo lo sé, señores. Pero hay que tratar de enfocarnos ahorita un poco más aquí a lo que viene siendo la teoría. ¿Ok? Ya que hay mucho de qué hablar de esto. Créanme, hay demasiado de qué hablar. Entonces, fíjense bien, vamos aquí a ver algo de teoría. Dice aquí, para empezar, hay un encabezado que nos dice componentes de salida. Para empezar, ya hay algo ahí de componentes de salida. A esto se le va a atribuir a los output. ¿Qué es un output? Pues un componente que es controlado por parte de la computadora. Que es, en este caso, ponemos aquí el fusible, ponemos aquí el componente y ponemos acá el controlador, que viene siendo la computer. Entonces la computadora utiliza un driver de controlador a chasis para manipular el comportamiento de quién, del solenoide, ya que el solenoide cuenta con 12 voltios por un lado, pasa por su embobinado, llegan a la computadora y la computadora registra automáticamente que el circuito está cerrado. ¿Okay? Si estos 12 voltios de este fusible no le llegan a la computadora en automático te pone un código que dice Open or Short Circuit. ¿Okay? Por eso es importante que la computadora reciba estos 12 voltios a través del embobinado del solenoide y que le lleguen a ella. Si no le llegan esos 12 voltios o el voltaje de llegada es demasiado bajo, es lo mismo, Open or Short Circuit. ¿Okay? Entonces tenemos aquí que dice el sistema de control de iones evaporativas previene que los vapores del tanque de combustible escapen hacia la atmósfera. Al evaporarse el combustible en el tanque, dice, los vapores son dirigidos hacia la lata de carbón o charcoal canister. Estos vapores son almacenados en el canister hasta que el ECM determine, dice bien, hasta que el ECM determine el momento correcto para su llegado. ¿Okay? El purgado permite que el vacío del múltiple de admisión succione los vapores de combustible hacia el motor, donde estos son quemados. El flujo de vapores de combustible es controlado al utilizar un solenoide controlado electrónicamente. En algunos vehículos, el ciclo útil de trabajo del solenoide es de 0%, que significa totalmente cerrado o apagado, o un 100%, que significa totalmente abierto o simplemente encendido, dependiendo de las condiciones de operación del motor. Cuando el ECM completa el circuito de tierra, cuando el ECM completa el circuito de tierra, Está pasando el signo. Es cuando está pasando el signo, es cuando está completo. Cuando no lo pasa, que la computadora te marca open open o short circuit. Yeah. ¿Okay? So, Pues aquí dice cuando el ECM completa significa que ella pone, una vez que ya registró que el circuito está cerrado, ahora sí, ella puede poner tierra. su ¿Okay? signo para que trabaje. Exactamente, se puede completar el circuito de tierra del solenoide. El solenoide energizado o bien bloquea el vacío
hacia el canister o bien lo controla. Eso va a ser dependiendo lo que la computadora desee. O bien bloquea el vacío, ya no permite, ¿sabes qué? No voy a purgar. Hasta aquí. Ahí estuvo. O bien, pues le permite ese vacío. ¿Ya? Dice, dependiendo del fabricante. Cuando el ICM libera el solenoide, el vacío es permitido que llegue al canister y los vapores son purgados. Hay que comprender una parte aquí. Cuando se habla de vacío, el vacío de un motor se comprende aproximadamente de 17 a 21 pulgadas de vacío. No quiere decir que este vacío le va a llegar al canister, vuelvo a repetir. Por lo general, un vacío de los que yo he diagnosticado en mi experiencia es de 8 a unos 15 pulgadas de vacío lo que le llegan al sistema evaporativo. No le puede llegar tanto vacío porque entonces succionaría demasiado carbón o chuparía tanto las mangueras que no son aptas para mangueras de vacío. Que se doblaría. Ya, se craquearía, sería un problema. Entonces, por eso que el solenoide tanto actúa como purgador, tanto actúa como regulador de vacío. ¿Okay? Seguimos. Dice aquí, algunos sistemas controlan el flujo de purga al utilizar una señal de frecuencia fija, que es una señal de ciclo útil de trabajo o una señal modulada por ancho de pulso. Así que más que mostrar una señal que cambia on and off, la herramienta de exploración mostrará un porcentaje del ciclo útil. Cuando nosotros hablamos de una pulsación de tierra, ¿okay? Nosotros nos referimos a esto, miren. Dice que ese solenoide va a ser controlado por pulsaciones, por ancho de pulso. Sigue. La computer usa lo que se conoce como un transistor controlador o driver para manipular el funcionamiento de este elemento que vamos a ponerle de nombre, vamos a ponerle Evap Purge Solenoid. ¿Ok? Entonces, el solenoide ya cuenta por un lado con voltaje, ya cuenta por el otro lado con control de tierra, ¿okay? Negativo. Entonces, ¿cómo es el control de ese solenoide? Una señal normal de ese solenoide sería ¿qué? Una señal on and off, o sea, una señal cuadrada, donde el negativo sería on y donde el positivo sería off. ¿Por qué? Porque a la hora que la computadora ponga esta tierra, este solenoide abrirá y se le conocerá como on. Pero dice que la computadora puede controlar los anchos de pulso de ese solenoide. ¿Cómo es eso? La computadora puede poner en el escáner, dice, por ejemplo, un 20% de trabajo, un 35% de trabajo, un 80% de trabajo, un 100% de trabajo, un 0% de trabajo. Pero ¿cómo es eso? Fíjense bien. La computadora puede anchar tanto el pulso de ese solenoide como lo puede reducir. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, a esto se le conoce tiempo de tierra, ¿ok? Tiempo on, o sea, el tiempo que duró ese solenoide abierto, ¿ok?
Y a esto se le considera tiempo que el solenoide está cerrado. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué sigue? Ahora, ¿cómo es eso de los porcentajes? Sí, es una computer que va a controlar de una manera precisa al elemento. Entonces, les decía, una pulsación de un 50% sería esto, miren. Exactamente. Que el mismo tiempo que duró la Tierra pueda ser el mismo tiempo en que el dispositivo dure cerrado. Tanto, un ejemplo, aquí está abierto y aquí está cerrado. El mismo tiempo que duró esta pulsación de tierra es el mismo tiempo que duró el solenoide cerrado. Entonces ahí se le conoce como un 50% de ciclo útil de trabajo. Si yo les dijera, denme un 80% de tiempo o de ciclo útil de trabajo, un 80%, ¿cómo sería? Sería el on abierto por bastante tiempo y el otro, ándale. Algo así, ¿no? Más o menos. Algo así, por decirse. Ahora viceversa, un 20%. El 20%. ¿Ok? Pues a eso se le conoce lo que la computadora está tratando de decirnos: 10%, 40%, 50, 80, 100% o 0%. ¿Ok? Entonces esto es lo que nosotros podremos observar con un osciloscopio. Ese ciclo útil de trabajo en porcentaje. Pero una pregunta, ¿la computadora te va a hablar todo el tiempo de cuando el ciclo está on? Sí. ¿O de cuando el ciclo está off? No. La computadora todo el tiempo te dice EVA por solenoid 50%, EVA por solenoid 10%, EVA por solenoid 100%. Ahora, ¿cómo es la mejor manera? Es el ciclo, señalarlo gráficamente. O sea, ¿cómo es la mejor manera de revisar eso? Ustedes con el escáner pueden activar directamente a ese solenoide por porcentaje. Y con mi osciloscopio estar totalmente viendo que sí se esté llevando a cabo ese purgado. ¿Okay? Entonces ustedes le pueden dar 10%, 20, 30, 40 hasta llegar al 100 y viceversa, del 100, 90, 80, 70 hasta llegar a 0. Y vemos nosotros con el osciloscopio que estas, o sea, tanto se encogen como se estiran, Entonces, ese es el tiempo en que el solenoide de purga está durando abierto y los vapores están pasando. ¿Ese es el modo de vapor manipular con escáner, por ejemplo? Claro. Si no tienes un escáner, es muy probable que no se pueda llevar a cabo bien una prueba. ¿Okay? Entonces, es por eso que aquí vemos más o menos un ejemplo de un solenoide evaporativo. Dice que algunos sistemas controlan el flujo de purga al utilizar una señal de frecuencia fija, que es una señal de ciclo de trabajo, o una señal modulada por ancho de pulso. Así que más que mostrar una señal que cambia on-off, la herramienta explora un porcentaje de ciclo útil de trabajo, que viene siendo más o menos así. Siguiente página, señores. Ya con un escáner, si tuviéramos trabajando ya en un vehículo con problemas serios, que ya esté en un taller, los datos de exploración nos pueden marcar un ejemplo: solenoide de purga, ya sea que esté on, ya sea que esté off, o purga del canister, on o off, o solenoide de purga abierto cerrado, o ciclo útil de trabajo, que viene siendo 80, 20, 30, 100, 0. Canister de carbón activo de purga, charcoal canister purge. El purgado típicamente se incrementa gradualmente desde 0
en los sistemas con un solenoide controlado por medio de una señal modulada por ancho de pulso. Esto previene que sean bombeados los vapores hacia el múltiple de admisión y causen una mezcla rica momentánea. Es por eso de que tiene que ir por pausas, no todo de un jalón, sabes que purga, vámonos. Y por eso el cáliz de ventilación debe de estar abierto, poder hacer la mezcla adecuada. Exactamente, es lo que trata todo el tiempo el fabricante, no modificar las emisiones tanto como para contaminar. Todo el tiempo busca una forma de cómo equilibrar esas emisiones, pues de que no salgan a la atmósfera y contaminemos. ¿Okay? Entonces, con esos ciclos de trabajo, el canister va a purgar, pero a un ritmo considerable, que no sea tanto brusco como para dejar ir todos los vapores de un solo jalón hacia el intake y provocar mezclas ricas. ¿Okay? Cuando ustedes muchas veces activan directamente ese solenoide, que si quiero ver si está funcionando, le pueden ustedes poner aquí tierra directa, no esperar a comandarlo con el escáner. Aquí, cuando ustedes le ponen la tierra directa, hagan de cuenta que el solenoide está al 100% de trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes lo están abriendo todo de un jalón, pum, vámonos. Pero al abrirlo, el motor va a sufrir una descompensación de inyección, ya que ustedes están excediendo la mezcla rica, pues. ¿Okay? Entonces, al hacer esta prueba, hay mucho riesgo de que si la dejan por mucho tiempo, arrastre carbón. ¿Okay? O si el tanque de combustible está lleno y ustedes hacen esta prueba, pueden acarrear líquido y ese líquido puede perjudicar el carbón. Pues hay que ponernos a pensar tantito en ese aspecto. ¿Y cuál sería el tiempo recomendable de tenerlo abierto? No, pues cuánto uno puede tardarse en chequear ese solenoide. Es más, no es necesario que se haga esa prueba, porque vuelvo a lo mismo, es un solenoide que tiene resistencia, tiene un embobinado, tiene un fusible y tiene un comando de tierra. Si todo eso está presente y aún así tengo yo códigos de fuga, es obvio que mi problema no es ahí. Es obvio que el problema está en otra área del sistema evaporativo. ¿Ya? En muchos vehículos suele aparecer esta leyenda. ¿Okay? Se borra el millaje en muchos vehículos y suele aparecer esa palabrita, ¡pum! Gas cap, y no se la quitan. A donde quiera que ustedes vayan, ahí está esa palabrita, gas cap, gas cap, gas cap, y ya no les muestra el millaje, no les muestra quizás la temperatura, si es que la marcaba por ahí, se quita ese millaje, ¿verdad? Y te da un mensaje de que tienes, entre paréntesis, tienes que revisar el tapón de combustible. ¿Por qué? Porque la computadora ha registrado una fuga tan tremenda que es equivalente a que no tienes puesto el tapón de combustible. ¿Okay? Entonces, cuando aparecen estas letritas de gas cap, todo este propietario de vehículo, o la mayoría de ellos, que es un 99.9%, lo primero que hacen es que correr a la primera autopartes que encuentran y, oye, véndeme un tapón. ¿Por qué? Es que mi carro me está marcando gas cap. Se ponen y piensan que por arte de magia se va a desaparecer esas letritas. No, aunque fuera el problema el tapón. Vamos a imaginarnos que realmente es el tapón el problema. Aunque ellos lo cambien, no van a quitar. Tienen que hacer un reset muchas veces. ¿Okay? Tienen que hacer un reset, ya sea manualmente o ya sea con un escáner. ¿Okay? Entonces, no se dejen llevar por esa palabrita de gas cap. Otros vehículos no utilizan la palabra gas cap. ¿Qué utilizan? Un logotipo, un dibujito con un carro y una tapadrita afuera, ¿no? Sí, como con rojo, un taponcito de rojo, así nomás. También es un tapón.
Algunos carros europeos no utilizan nada de eso. Ellos lo que hacen te parparea el signo de bajo nivel de combustible. ¿Ok? Empieza a parparear. Que eso es lo mismo El gas cap. al gas cap. ¿Ok? Mercedes-Benz lo hace. Cuando empieza a parparear la luz de bajo nivel de combustible, aunque tú tengas medio tanque, no significa que tienes bajo nivel de combustible. Significa que tienes una fuga tremenda en el tanque, que le tienes que dar servicio rápidamente. ¿Ok? Entonces, pero de todos esos, no significa que el problema esté ahí. ¿Ok? Significa que quizás se quedó un solenoide abierto, o se quedó un solenoide cerrado, o hay un sensor mintiendo, o hay realmente una fuga en otro extremo. Dice aquí, parámetros para establecer un código de falla. Vamos a ver qué parámetros requiere la computadora. El ECM es para leer, espera, no es para leer. El ECM espera leer un cambio de voltaje cuando el solenoide es activado. Algunos sistemas también verificarán un cambio esperado en el valor del sensor de oxígeno durante la activación del solenoide del sistema operativo. ¿Okay? Dice que algunos componentes no tanto se van a basar al tanque de combustible, al sensor del tanque de combustible. Otros se van a basar ¿a qué? A la señal rica que se proporcione cada vez que el EVAP está EVAP System purgando, ¿verdad? Entonces, muchos sistemas dicen, no, yo me baso en mi sensor de oxígeno. Si el sensor de oxígeno no me indica una mezcla rica cada vez que purgue, para mí no purgaste y para mí existe una fuga. Una fuga. ¿Ok? Entonces, depende, pues les digo, este sistema evaporativos es un tema muy extenso, que muchas marcas utilizan diferentes tipos de elementos para monitorear ese sistema evaporativo, ¿verdad? Dice aquí, sensor de oxígeno durante la activación del solenoide del sistema EVAP. Si alguna o ambas condiciones fallan durante la activación del solenoide evaporativo, se almacenará un código de falla. Los sistemas EVAP están diseñados para funcionar bajo condiciones específicas que van dependiendo cada fabricante. Nota, consulta las especificaciones del fabricante para saber las condiciones requeridas para activar el solenoide del sistema evaporativo. Entonces, para activar el solenoide evaporativo, entonces, si yo tengo un pending code, ya sea pending code o un código que ya está referente al solenoide, y ustedes, como ya leyeron que está el código en cuestión hacia el solenoide, van a decir, bueno, pues vamos a activarlo para ver si se escucha un clic en el solenoide, ya que el código me está arrojando directamente que el solenoide de purga es el del problema. Ojo, el solenoide de purga puede ponerse como código si hay un fusible quemado, si hay una línea abierta entre computer y solenoide, si hay un embobinado abierto o si hay un transistor quemado, ¿verdad? Entonces puede ponerse por muchas razones ese solenoide, y si ustedes llegan directamente, lo desconectan y checan resistencia y la resistencia da de acuerdo a lo que dice el fabricante, ¿qué pensamos? ¿Es que el solenoide está bien? Ahora lo voy a activar con la computadora. Ojo, muchas veces cuando ya existe un código respecto al solenoide, aunque ustedes lo activen directamente con la computadora puede cancelarles esa prueba para una autoprotección. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero borramos códigos y posteriormente, ahora sí podemos activarlo. Porque encima del código del 2000 para arriba aproximadamente ya no te dejan manipular los solenoides encima del código.
Pues tienen que borrar primero ese código y posteriormente hacer lo que tienen que hacer, pues. ¿Ok? Porque cualquiera pensaría, hey, no saca tierra la computadora, le estoy mandando con el escáner y no veo tierra. ¿Sabes qué? Mi problema es computer. ¿Por qué? Porque no saco tierra. Y ese es el trabajo de la computadora, sacar tierra al solenoide. Entonces, tienen que tener presente ese punto. Si hay un pending code o un código ya seteado respecto al solenoide, borren y ejecuten la prueba. Porque si no borran y quieren ejecutar la prueba de activación del solenoide directamente, no lo van a lograr. ¿Ok? Seguimos. Página 7A258. Estrategias de diagnóstico. Vamos a utilizar aquí una estrategia de diagnóstico. Dice aquí, recuerde que la herramienta de exploración mostrará la orden del ECM. La herramienta de exploración puede indicar on, lo cual no significa que el solenoide esté funcionando adecuadamente o simplemente esté funcionando. Confirma la operación del solenoide con un multímetro digital. Debe de existir voltaje de batería en una terminal y una señal de ciclo útil de trabajo con respecto a la toma de tierra cuando el solenoide es energizado. También se puede utilizar un multímetro digital para realizar una prueba de resistencia al solenoide. Ok, vamos a pararnos ahí tantito. ¿Y ahora de comer te hicieron? ¿Ah? ¿Y ahora de comer todavía no? Señores, salimos a las 12 al break. Son las 10. Y ya quieren comer ustedes, no les digo. ¿Está muy aburrida la clase o qué? No, está bien, teacher. No, porque veo dos que tres que están mira. No. Uno ya lo vi en el hombro del otro casi. Y el otro acá le está haciendo piojitos. Ya estás aquí, ya que. Tranquilos, señores. Entonces, Yo tengo que buscar por un código. entonces te cayó Y ese quiere al ganar. puro sentado y ese quiere ir, no te digo. Arreglados, ahorita lo ves. Todavía no me silverado, está igual. La Silverado, esas Silverados como dan lata. Dame la Ok, chequen esto, señores. Vamos, dice que la computadora puede mostrar que el solenoide se encuentre on, pero que no necesariamente significa que el solenoide va a estar on. Cuando nosotros hablamos de, hey, mídele la resistencia al solenoide, primero tenemos que tener que las especificaciones de resistencia establecidas por el fabricante. Un ejemplo, supongamos que este solenoide tiene que tener de unos 24 a 35 ohms. Es un ejemplo. Para chequear la resistencia, se tiene que desconectar directamente el solenoide. No se tiene que quitar, simplemente se desconecta con un ohmiómetro en resistencia o un multímetro digital en resistencia. Podemos revisar cuánto ohmiaje tiene ese solenoide. Si la resistencia está por arriba de 35 o por abajo de 24, según corresponda a cada fabricante,
automáticamente se tiene que reemplazar. Ahora, los solenoides van a revisarse de dos maneras en resistencia. ¿Cuáles son esas dos maneras? A temperatura normal, ¿qué quiere decir con eso? Temperatura ambiental, y con una secadora de cabello. ¿Por qué con una secadora de cabello? Porque puede la resistencia verse afectada con la temperatura del motor. ¿Okay? Entonces nosotros podemos quitar ese solenoide y afuera le pedimos por ahí, no sé, a alguien ahí prestada una secadora de cabello, o ustedes vayan a la Walmart y compren una secadora de cabello y que le diga a la mujer, "Ay, si me la venís a regalar", no, eso es para probar el solenoide. Entonces, que venden, ¿no? hay mucho, pero más secadora, eso es de la Nike, no sé, algo que encuentran baratón. Pueden ustedes ¿por qué es bueno aumentarlos? Porque, vuelvo a repetir, pueda que tengan ustedes un código intermitente que les dé el solenoide evaporativo. Quizás lo borran hoy, les aparece en una semana, o quizás les aparece el siguiente día, luego se borra solo, se vuelve otra vez a poner, se vuelve a quitar, y así están, y así están. Entonces, es bueno que le proporcionen calor a esos solenoides con una, ¿cómo le llaman? Sí, una secadora de cabello, pues, o algo equivalente a eso, para que ustedes noten si esto se sale de su contexto, pues. Si es así, se tiene que reemplazar, aunque le metan tierra y corriente y se active y se escuche el clic y todo. Si la resistencia llega un momento en que se salió dentro de sus parámetros, tienen que reemplazarlos. ¿Ok? ¿Estamos? Profe, aunque esté en la temperatura, tiene que estar dentro del rango de la resistencia. Por eso es que le está dando un mínimo y un máximo. Por lo mismo, de que las temperaturas hacen que la resistencia se resistencia eleva poco, pero no tiene que salir del rango. No. ¿Ok? Inclusive, el mismo manual te puede decir, a tanta temperatura tienes que ver esto de resistencia. ¿Ok? Pero por lo general, si lo quieren hacer un poco más preciso, pónganle algo de calor o dejen el motor calentando cierto tiempo, y en cuanto apaguen ese motor, desconectan y ahí mismo revisan la resistencia. ¿Okay? Sí, ¿por qué no? ¿Prender el calentón, dice? O ahí en el sol, ahí lo dejan castigado un rato. Lo ponen en la salida del calentón, ponen el calentón al carro y lo ponen en el carro. ¿Te imaginas? Estamos aquí en Bakers y muchas veces arriba de 110. Y pones el calentón, no, porque el maestro dijo que lo teníamos que calentar. Bueno, digo yo de dónde vengo, pero ya está tranquilo, tranquilo, pues. Es más rápido que la secadora. A la secadora, cielo. Y yo imagino la mujer ahí, ¿no? Ya, dice, aquí hay billetes, porque está sonando alguien, no, vieja, dice, es el solenoide que... Ya me descompusiste mi secadora. Sí, porque cuando están lavando se escucha pues el monedaje ahí, ¿no? El suelto ahí, ya la mujer ya contenta ahí, voy a sacar billete. Va sacando el solenoide de aquel, ¿y esto qué es? Va a decir, ya se rompió la máquina. Ándale. Ok, chequen aquí, hay una nota importante. Cuando un cliente reclama, ¿ok?, que su vehículo tiene olor a combustible crudo y no existe códigos registrados, examinen los recorridos de las mangueras del canister por si estuviesen saturadas de combustible. Se debe realizar un examen visual, no ustedes, de las mangueras de vacío para verificar que no estén mal encausadas. Mal encausadas quiere decir, si alguien removió el motor y no saben cómo van las mangueras de vacío, a eso se le conoce mangueras mal encausadas, que estaba acá, no, la acomodé por acá, no quedó, y perdieron cómo va la ruta de las mangueras. O que estén dañadas por causas de aceite o rajadas por causas de calor. Dice aquí, pruebas funcionales con la herramienta de exploración. Las pruebas de control funcional del solenoide del activo están disponibles en algunos
vehículos. O sea, que quiere decir que no pueden manipularlos en todos. No los pueden activar con el escáner en todos los vehículos. Verifique el manual que viene con su herramienta de exploración. Ok. Así que, preguntas hasta ahorita. ¿Alguna duda que tengan de ese solenoide? Porque vamos a pasar a otra... A otro, no, ¿cuál otro solenoide? ¿A la práctica? Entrando del break. Entrando del break. No, va a haber práctica, ¿por qué no? O traigo de allá de la de estaba. Pues cobro barato. Que regresen cada rato, se espantan. Cuando se habla de solenoides de emisiones evaporativas, señores, se está hablando de un elemento similar a este. ¿Ok? Pero tenemos que saber su ubicación. ¿Dónde está ubicado? Todos los vehículos los traen en diferentes localidades. Unos los traen cerca del motor, otros los traen alejados del motor. Ok, miren. Este parece que es de un... Esto está bueno, ¿eh? Este es algo hechizo eso, pero... Pero funciona. Ay, yo no quiero... Ok. ¿Dónde está esa figura aquí? ¿Sí ven este filtro que le pido? Sí. Esto no lo tiene que llevar. No, es como si estaba abierto el solenoide. Esto no lo tiene. Estaba abierto el carbón. Exactamente, es como si ya el canister estuviera desprendiendo partículas de Para que no lleguen los carbón. ponemos un Y aquí está la manguera que va hacia el intake, este de aquí. Profe, esa es la solución para el problema de que decía del Volkswagen en México. No, pero ese era Ese es del... el PCB valve. Para eso ponerle un filtro así. No, ese necesitaría una one-way valve, si es que se pudiera conectar de alguna manera, para que no dejara pasar el aceite a... Pero tampoco dejaría pasar... No, pues por eso les digo, un filtro de esos para evitar el sensor. Un filtro en línea y así. Y cae todo el aceite ahí, nomás cambias el puro filtro, vámonos, otra vez. Suena bonita la idea, pero... Sí, pero no. Saca la patente. Acá hay otro, miren. Bueno, le estaba regalando una lana, ¿verdad? Hoy no más. Hoy no más. Me vio la cara tan necesitado que dije, te voy a regalar una cara, una lana. En Dice. ningún momento me enseñé. Ok, entonces el solenoide va a estar más o menos así. Muchas veces pueden tener dos mangueras, una de entrada y una de salida, o muchas veces puede estar asentado en lo que viene siendo en el intake, ¿no?